Buenas tardes, compañeros, profesor. Mi nombre es Lorena Menorque, pertenezco a la UG de Río Seco y estoy desarrollando el tema de derechos humanos que realizamos junto con mi compañero Romano Fernando. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lenguaje, religión o cualquier otro tipo de condición. Entre los derechos humanos se incluyen los derechos a la vida y a la libertad, a no estar sometidos ni a la esclavitud ni a la tortura, a la libertad de opinión y de expresión, a la educación y al trabajo, entre otros muchos. Estos derechos corresponden a todas las personas, sin discriminación alguna. El derecho internacional de los derechos humanos establece la obligación de los gobiernos a actuar de manera determinada o abstenerse a emprender ciertas acciones para promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos y de los grupos. Uno de los grandes logros de las Naciones Unidas es la creación de una normativa integral sobre los derechos humanos, un código protegido a nivel universal e internacional, al que todas las naciones pueden adherirse y al que todas personas deben aspirar. Las Naciones Unidas han definido un amplio abanico de derechos aceptados internacionalmente, entre los que se encuentran los de carácter civil, cultural, económico, político y social. También han establecido mecanismos para promover y proteger los derechos y ayudar a los estados a ejercer su responsabilidad. Los cimientos de estos cuerpos normativos se encuentran en la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General en 1945 y 1948 respectivamente. Artículo 25. Derecho a un nivel de vida adecuada. El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos cubre un amplio rango de derechos, incluyendo aquellos a una alimentación adecuada, al agua, a la ropa, a las viviendas, al cuidado médico, así como la protección social que cubra circunstancias ajenas a uno mismo, como la invalidez, el desempleo, la vejez. La frase "liberados de la miseria" aparece en el preámbulo de los derechos y el artículo 25 nos dice cómo debe entenderse. Derechos económicos, sociales y culturales, derechos civiles y políticos. El Pacto Internacional de los Derechos Humanos, Sociales y Culturales entró en vigor en 1976 y a finales de octubre del 2016 ya contaba con 164 estados que formaban parte. Este pacto buscaba promover y proteger los derechos al trabajo en condiciones dignas y favorables, el derecho a la protección social, al nivel de vida adecuado,
al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, el derecho a la educación y a gozar de los beneficios derivados de la libertad cultural y el progreso. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y su primer protocolo facultativo entraron en vigencia en 1976. Este pacto contaba con 167 estados partes a finales del 2010. El segundo protocolo fue aprobado en 1989. El pacto recoge los derechos como la libertad de movimiento, la igualdad ante la ley, los derechos de un juicio justo y la presunción de inocencia, la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión, la libertad de opinión y de expresión. Decidir lo que es un nivel de vida adecuado. La mitad de la población mundial no cuenta con servicios básicos de salud y 100 millones de personas son arrastradas a la pobreza cada año, intentando pagar por ello. Corrupción como violación de los derechos humanos. Acabar con la corrupción y defender los derechos humanos son dos ejes de acción que históricamente han sido abordados de manera independiente, mientras se entiende la corrupción desde la ética, desde la función pública, desde la perspectiva y de la justicia penal. Los derechos humanos han sido relegados a los tratados internacionales y al movimiento a favor de estos. Cada día es más evidente la relación que existe entre la lucha contra la corrupción y la que lleva a miles de personas a defender los derechos humanos. Resulta ineludible en estos tiempos señalar el impacto negativo que tiene la corrupción sobre los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Y los hechos que han salido recientemente a la luz pública ponen sobre la mesa de debate la necesidad de realizar un abordaje en conjunto. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya resultado claro el video.